Historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy pero muy buenas noches para todos aquellos que se acaban de sumar a esta nueva transmisión, a este nuevo programa de Cuenta Regresiva. Un placer para nosotros hacernos presentes un viernes más para compartir juntos una horita, para hablar del Señor, para compartir un poco de su palabra y pasar un momento lindo en este tiempo que nos toca vivir. ¿Cómo estás, Marti? Siempre te tengo a mi lado, a mi derecha. Un día de estos vamos a invertirnos, pero las chicas me parece que están con ese tema de que tienen su lado, su perfil. Yo no sé cuál es mi perfil, me veo igual de todos lados. Pero bueno, tengo a mi derecha a mi esposa Martina. ¿Cómo estás, Martín? Bien, estoy contenta. Buenas noches para todos, para vos que recién te sumaste a la transmisión o que quizás nos estabas esperando desde antes, estabas esperando esa notificación de Face de que ya arrancó el programa. Buenas noches para vos, para ustedes chicos también y para Nelson, que es parte del equipo también. A mi izquierda, a mi hermana Victoria. ¿Cómo estás? Estoy bien contenta de poder ser parte hoy de Cuenta Regresiva. Bendiciones para todos aquellos que se van sumando, como decía Marti, también para ustedes. Es un placer poder compartir juntos un programa más. De esta manera queremos comenzar con Cuenta Regresiva. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En Cuenta Regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad. Como bueno, ya sabes, como ya estás viendo, estamos transmitiendo a través de la página de nuestra iglesia, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Dale me gusta a esa página. Tenemos un canal de YouTube, Iglesia Refugio de Paz. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los días a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Me salió como con otro acento. Está el expreso de medianoche de lunes a viernes a las 0 horas, también por la FM 87.5. Bueno, hoy tenemos una adivinanza que ya mismo te la va a decir Vicky. La adivinanza es: encerrados y amarrados igual hemos cantado. Mientras tanto el poder de Dios por terremotos se ha mostrado. ¿Quiénes éramos? Yo la sé, quiero decir que yo la sé. Ni bien Victoria la dijo, yo quiero reconocer de que no la había escuchado anteriormente, pero ni bien Vicky la dijo, me vino a mi mente la respuesta correcta. Creo que es fácil. Quiero ver si vos que estás del otro lado nos respondés correctamente la adivinanza del día de hoy. Decinos una vez más, Vicky, por favor. Encerrados y amarrados igual hemos cantado. Mientras tanto el poder de Dios por terremotos se ha mostrado. ¿Quiénes éramos? Así es, comunicate, deja la respuesta de el personaje. Bueno, dice quiénes somos, así que serán varios personajes. No voy a decir el número para no darte pistas, pero poner acá abajo en la transmisión. Y si no, también tenemos un número de teléfono que es el 2236 24 28 10. Te lo repito, 2236 24 28 10. ¿Y qué les parece, chicos, si comenzamos con Cuenta Regresiva? Con Jesús, cada momento merece ser vivido al máximo. Conectate con todo lo que Él tiene para vos. Cuenta Regresiva.
Bueno, y ahora vamos a entrar a esta sección bien por mal, que traemos cada tanto, ¿no? Para que no se nos haga costumbre, cada tanto las curiosidades, cada tanto bien por mal, cada tanto la búsqueda, un poquito de cada cosa, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre sobre un mal por bien. Mira. Vamos a traer otro caso en el Salmo 35, vos que estás del otro lado, si querés, si podés, acompáñame, versículo 12, dice, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Y yo me quedé pensando en este versículo y me fui al título. Y dice, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Y este es un salmo de David, ¿no? Y vamos a leer un poquito en el versículo 1. Dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. En el versículo 4 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Y en el 11 dice, se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Y yo pensaba en este caso, ¿no? Que acá dice que lo acusaban a David sin razón, que lo trataban mal sin razón, que se levantaban testigos falsos, ¿no? Diciendo mentiras sobre él sin razón. Y yo pensaba, entonces, ¿cuál es el bien que David hacía para que le devuelvan un mal, ¿no? Si supuestamente él no estaba haciendo nada. Y yo creo que el bien que David hacía es ser hijo del Señor, es servir al Señor, ser siervo del Señor. Sabemos que nosotros, vos que estás del otro lado, también sos hijo de Dios, sos siervo del Señor, servís al Señor, servimos al Señor. Y qué tremendo porque se levantan, aunque no querramos, enemigos, ¿no? En nuestra contra. Quizás vos decís, no, yo no tengo problemas con nadie, como nos cuenta a veces nuestro pastor, pero automáticamente cuando decidimos seguir a Cristo, se levantan muchos enemigos que quizás no vemos o no conocemos en contra de nosotros. Y creo que es algo de esto que le pasaba a David, porque si bien sabemos que David tuvo muchos enemigos a lo largo de su vida, pero acá hablaba de que él no había hecho nada malo quizás, y que se levantaban en contra de él. Aún así, ¿no? Se levantaban diciendo mentiras, dice testigos falsos, testigos malvados. Y dice, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Y yo creo que esto nos pasa un poquito en este tiempo a nosotros, quizás. El bien que hacemos, puede decir, no hago nada malo, no le hago mal a nadie. Pero el bien que hacemos es servir a Cristo, es ser siervos del Señor, es seguir al Señor. Y nos van a devolver mal por eso, ¿no? Van a haber enemigos que quieran afligir nuestra alma, como dice acá. Siempre va a estar el enemigo para tirarnos para atrás, para hacernos caer, para debilitarnos, solo por seguir al Señor. Y tremendo, ¿no? Lo que hace el enemigo con nosotros. Nos devuelve mal por el bien que hacemos. El bien que hacemos es seguir al Señor. Amén, qué increíble, ¿no? Esta palabra. Me hacía recordar las bienaventuranzas, ¿no? En Mateo 5, del versículo 10 al 12 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos que somos bendecidos, igual cuando ocurre algo así. Cuando el enemigo manda a gente que nos persigue, como pasaba acá, dice que dicen todo género de mal. Entonces vemos que, depende de la versión, ¿no? A veces dice calumnias también, como decía ahí. Entonces a veces pasa que la gente del mundo se levanta en contra de nosotros por creer en el Señor. Sabemos que en ese momento no tenemos que hacer devolvérselo de la misma forma, ¿no? Devolverle el mal por el mal, sino que hacer como recién nos leía Marta, el salmista, que le pedía al Señor que sea el que tome la venganza, ¿no? Que sea el Señor el que obre. Y saber que nosotros somos bienaventurados cuando eso sucede. Entonces necesitamos poder valorar esa bienaventuranza que tenemos por ser maltratados por causa del Señor o perseguidos, y no obrar mal, porque cuando nosotros devolvemos el mal por ese mal, terminamos perdiendo la bendición que tenemos por ser tratados de esa forma. Entonces necesitamos poder entender que el Señor es quien toma la venganza, el Señor es quien devuelve, ¿no? Tal vez el merecido que merezca cada persona, o si se pueden arrepentir mejor, ¿no? Es importante poder, tal vez si alguien se levanta contra vos o te habla mal, predicarle del Señor, y bueno, si se arrepiente o no es tu decisión. Pero es importante también aprovechar, ¿no? Cada momento y saber que el Señor es el que va a obrar, dejárselo a Él y saber que somos bienaventurados cuando eso va a pasar.
Yo creo que escuchándolas, primeramente, para analizar esto deberíamos analizarnos a cada uno de nosotros, nosotros mismos, y pensar primero si estamos haciendo el bien a las demás personas. Porque acá vemos que el rey David recibió mal por bien, pero él era una persona que actuaba con rectitud frente a las demás personas. Entonces, para nosotros mismos hacernos cargo de este ejemplo, deberíamos preguntarnos si nosotros les estamos haciendo bien a las personas, si obramos de manera que al Señor le agrada, si obramos bien, lo que se le llama obrar bien, y si estamos sembrando bien en las demás personas, porque no podemos esperar que las personas actúen hacia nosotros de manera bien, de manera correcta, que las personas actúen bien frente a nosotros cuando nosotros sembramos quizás cosas que al Señor no le agradan, ¿no? Yo creo que ahí se hace presente ese principio de la palabra del Señor, que lo que uno siembra cosecha. Entonces primero tenemos que ponernos a pensar qué es lo que nosotros estamos sembrando, porque el rey David recibía mal, pero él sembraba el bien. Entonces autoanalicémonos nosotros primero, si actuamos de la misma forma frente a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra familia, que son los que más tiempo conviven con nosotros, en el ambiente laboral también, con las personas que nos tratamos en el día a día. ¿Cómo estamos obrando nosotros? Yo estoy sembrando el bien en esas personas, y el sembrar el bien es hablar adecuadamente hacia esas personas, agradablemente, ser agradecido, demostrar afecto, amor, respeto. Pero quizás si hacemos todo lo contrario y no nos damos cuenta, vamos a recibir lo mismo. Si hablamos, porque se hablaba, también las chicas estaban hablando acerca de cuando hablan mal de uno, cuando hablan mal de nosotros, pero nosotros hablamos bien de las demás personas o hablamos mal de las demás personas. Entonces lo que uno siembra va a cosechar también, eso hay que tenerlo muy presente. Pero cuando nosotros, como el rey David, sembraba una buena semilla, sembraba cosas de bien, pero recibía todo lo contrario, que nos va a pasar, porque recién las chicas nos decían, el enemigo se va a encargar de que, aunque sea mintiendo, hablen mal de vos, o te traten mal, aunque vos lo hayas tratado bien a cierta persona. Pero cuando nos pase eso, a tomar el ejemplo del rey David. Pero primero tengamos bien en cuenta, y eso es lo que yo meditaba y pensaba, qué es lo que nosotros primeramente estamos sembrando, porque siempre tendemos a ponernos en la víctima, ¿no? Se podría decir, porque siempre nosotros nunca hicimos nada. Pero si nos ponemos a pensar, y el Señor mismo nos va a hacer recordar cada una de las actitudes que quizás tuvimos y no nos dimos cuenta, pero al Señor no le agradaron con las demás personas, y el Señor mismo también hay veces que se encarga de que lo mismo nos pase a nosotros para que nos demos cuenta. Y yo creo que es un doblete, ¿no? En el día de hoy, bien por mal o mal por bien, porque primeramente nos hace mirarnos por dentro nosotros y ver cómo estamos obrando, y luego si pasamos aprobado ese primer examen, yo creo que tenemos que pasar aprobado el segundo, que es la respuesta ante las actitudes negativas de los demás frente a nosotros. Yo pensaba que hizo David, ¿no? Respecto a esto, porque bueno, sí, decimos que tenemos enemigos y quizás no los buscamos. Bueno, ¿qué hacemos respecto a esto? Porque ciertamente pasa con nosotros, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando nos convertimos en amigos del mundo, somos enemigos del Señor, ¿no? Y viceversa también pasa al revés. Entonces tenemos que ver si somos amigos de quién, ¿no? Del mundo o del Señor. Y dice en el versículo 13 del mismo Salmo 35, dice, pero yo, cuando ellos enfermaron,
me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Y lo que yo podía ver es como David respondió bien a este mal que le hacían, porque David oró por ellos, ¿no? El Señor oró y dijo, bueno, Señor, yo dejo todo en tus manos, me pasa esto, hacen esto contra mí, dicen esto mintiendo, pero lo dejo en tus manos, Señor, encárgate, ¿no? Porque yo creo que David sabía, y lo dicen muchos de sus otros salmos, que el Señor es quien imparte justicia, ¿no? Él es el Dios justo y Él sabe el fin que debería merecer y tener cada uno, ¿no? O lo que debería, no voy a decir el fin, ¿no? Lo que debería merecer según a cada cosa que haga, cada consecuencia, se podría decir, consecuencia que deba tener cada persona. Así que yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? El del rey David, que oró por cada enemigo. Amén. Creo que es importante entender que somos, bienaventurados cuando nos persiguen por causa del Señor, y es importante ser de esos cristianos que sean de ejemplo y que sean buenos cristianos, ¿no? Que cuando hablen de nosotros, que sea mintiendo, que no sea de verdad, porque entonces no somos bienaventurados, sino que tenemos que corregir lo que hacemos. Y para terminar, hay un salmo, el 119, en el 157 de versículo, dice: muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Me gustó porque dice que a pesar de que muchos lo perseguían, tal vez, como dice acá, y tenía muchos enemigos, él no se apartaba de los mandamientos del Señor. Entonces creo que eso es algo que necesitamos saberlo, ¿no? Porque cuando vienen estos perseguidores, cuando vienen los burladores, el enemigo los quiere utilizar para que nosotros empezamos a decir, bueno, entonces dejo de seguir al Señor, porque o si no todo el mundo me va a seguir burlando, me van a tratar mal. Sino que no tenemos que hacer eso, porque como decía David, no se apartaba de sus mandamientos. Entonces, cuando veas que alguien se burla de vos o hable mal de vos o te trate mal por seguir al Señor, no te apartes del Señor, sino que sabe que sos bienaventurado y hay una recompensa por eso. A su debido tiempo hay una recompensa, pero no te apartes de los caminos del Señor. Así que bueno, este fue el bien por mal, medio mal por bien del día de hoy. En la radio tenemos una misión posible: contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Hay situaciones que llegan a nuestra vida y nosotros decimos, esto es incomprensible, ¿por qué me tiene que pasar una situación así? Pero jamás pensamos, ni siquiera le damos la posibilidad a que el Señor pueda estar probando nuestra vida. Y nos estamos equivocando. Fíjese Job. Los que conocemos la historia de Job sabemos que Job vivió situaciones muy complejas en su vida. Y en un momento le dice a su esposa, Dios dio y Dios quitó. Vamos a recibir de él lo bueno y no lo malo. Entonces, fíjense que es muy importante la postura que nosotros tengamos frente al Señor en momentos de angustia y en momentos difíciles. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno, aunque nos duela lo que podamos estar pasando. Aunque la angustia quiera ser centro, quiera ser blanco en nuestro corazón, Dios fue, es y será siendo siempre bueno y quiere buenas cosas para nosotros. Ahora, hermano, está en vos y en mí en no dejar que la angustia haga blanco nuestro corazón. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor permite situaciones como las que podemos llegar a estar atravesando y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Queremos repetirte un poco las redes sociales, los números de teléfono para que te comuniques con nosotros. Recién estábamos en la sección bien por mal. Puedes dejarnos hoy como estoy, también tu comentario de qué te pareció, qué opinás respecto al tema. Y te recuerdo el número de teléfono 2236 24 28 10, 2236 24 28 10, y también contestanos la adivinanza del día de hoy. Así es, la adivinanza del día de hoy es: encerrados y amarrados igual hemos cantado.
Mientras tanto, el poder de Dios por terremoto se ha mostrado. ¿Quiénes éramos? Amén. ¿Quiénes son? Me causa gracia decir las adivinanzas porque son como un versito. Es cierto. Bueno, vos si la sabes, comunícate con nosotros, déjalo acá abajo en los comentarios. Y bueno, vamos al tema del día, ¿no? Vamos al tema del día. Hoy trajimos un tema para conversar juntos, para hablar. Recién estuvimos hablando de un lindo consejo y que yo creo que tiene que ver un poquito con el tema del día de hoy. Seguimos en Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Estaba escuchando en el día de hoy, quiero contarles, el Expreso de Medianoche. Para vos que estás del otro lado, el Expreso de Medianoche, te explicamos, te contamos que la mayoría... Con X. Sí, todo con X. La mayoría de las personas que seguramente nos están viendo también han visto al Expreso Medianoche, que es el programa que hace nuestro pastor, el pastor de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, que es realmente una bendición, ¿no? Que dicho sea de paso, de lunes a viernes a las 0 horas lo transmite vía Facebook. No, vía Facebook no, vía YouTube y también por la radio de aire, la FM 87.5 en nuestra ciudad de Mar del Plata. Es un programa hermoso, te animo vos que estás del otro lado a que lo escuches y que también busques en el canal de la Iglesia de Refugio de Paz en YouTube, que los programas quedan grabados y eso es lo hermoso, ¿no? Y por eso te dije que hoy estaba escuchando el Expreso de Medianoche, pero lo escuché a la mañana, no sé qué hora eran, las 8 de la mañana, escuché un programa... No sé qué son las 8. Bueno, nuestro hermano no sabe qué son las 8 porque está en un sueño profundo a esa hora. Pero bueno, no importa. Si querés lo puedes escuchar a las 12, cuando recién te despertas, o a la hora que quieras. Y eso está buenísimo, porque queda grabado el programa de nuestro pastor. Y en este caso fue de bendición para mi vida porque rescaté una frase muy linda que nuestro pastor mencionó, ¿no? Y me quedó grabada y me quedé pensando, mientras trabajaba en esa frase. Y esa frase yo creo que hoy la podemos traer a la mesa de cuenta regresiva y podemos hablar un poco acerca de lo que nos decía nuestro pastor. Y la frase fue la siguiente: Dios humilla a los que no son humildes voluntariamente. Lo vamos a repetir. Dios humilla a los que no son humildes voluntariamente. Y a mí la verdad que me quedó esa frase y es como que quizás la escuchás y no la agarrás enseguida, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí. La escuché, como que algo dentro mío me interesó, me quedó, ¿no? Esa frase, y la anoté. Y continué trabajando y después continué pensando en ello, ¿no? Y luego me puse a meditar un poquito acerca de lo que realmente el Señor nos quiere decir con esto, ¿no? El Señor, Dios, humilla a los que no son humildes voluntariamente. Y primeramente, yo creo que recién estábamos hablando y dije que tenía que ver este tema con lo que recién hablábamos en ese consejo que las chicas nos daban, porque hablamos de autoexaminarnos nosotros y de nuestra respuesta hacia la respuesta negativa de un tercero, ¿verdad? Y yo creo que para que nuestra respuesta sea como la del rey David, tiene que haber humildad en nuestro corazón. Tiene que haber un trato del Señor, una obra del Señor que produzca esa humildad, esa sumisión para no responder de la misma manera, ¿no? Y en el día a día se nos ofrecen miles de oportunidades para actuar con altivez, para actuar de manera que al Señor no le agrada, y todo lo contrario a la humildad. Pero nos encontramos frente a la frase que nuestro pastor nos decía, que aquellas personas que no son humildes voluntariamente, que no se dejan tratar por el Señor y no obtienen esa humildad,
dice que el Señor los humilla. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque yo estuve buscando un poco y acerca de la palabra humillar, qué es lo que nos pasa si no queremos ser humildes. Dice, humillar es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque la humildad la tenemos que tener frente a las demás personas, pero también ante el Señor. Y yo creo que si no dejamos que el Señor obre en nosotros, no lo reconocemos, el Señor mismo se va a encargar de que nosotros toquemos fondo de alguna forma, se podría decir, o llegamos a determinadas situaciones en las cuales esa humillación nos va a hacer reconocer al Señor. Y yo creo que eso es tremendo, ¿no? Como hay muchas personas o muchos de nosotros quizás no reconocemos al Señor en cierto tiempo y forma, y determinada situación nos hace que nos tengamos que humillar delante del Señor, ¿no? Pero ¿por qué yo a veces pienso llegar al punto límite en el cual el Señor nos tiene que humillar para que lo reconozcamos, ¿no? Si el Señor nos habla. Y esto no es solamente una frase que nuestro pastor dijo, que salió de su corazón, sino que también está en la palabra del Señor. Porque en Proverbios 29-23 nos afirma que esa frase no está lejos de lo que está en el corazón del Señor, porque la palabra del Señor dice en Proverbios 29-23, en la Biblia Dios habla hoy, dice, al que es orgulloso se le humilla, pero al humilde se le honra. Y vemos prácticamente la frase de nuestro pastor, ¿verdad? Dios humilla a los que no son humildes voluntariamente. Esa frase que a mí me llamó tanto la atención, ¿no? Y acá dice, al que es orgulloso se le humilla, pero al humilde se le honra. ¿Y qué tema, no? El orgullo. Porque el orgullo, yo siempre digo que es eso que todos tenemos, pero nadie quiere tener o nadie dice tener. Porque lo tenemos todo. Pero lo importante acá es que si dejamos que ese orgullo crezca y no hacemos que disminuya, ¿no? Porque esto es como lo dice la palabra, ¿no? Cuando el Espíritu del Señor crece en nosotros, nuestra carne mengua, ¿verdad? Esto es lo mismo. Cuando nuestra humildad crece, nuestro orgullo mengua. Y yo creo que cuando ese orgullo crece, la humildad obviamente que queda por el piso. Pero lo importante es que al orgulloso se le humilla. Y de eso se encarga el Señor también. Porque dice que Él mismo, o quizás utiliza personas para que lleguemos a ese estado de humillación, ¿verdad? Y humillación quizás suena feo, pero dijimos recién que es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Es un reconocimiento, llega un punto que tenemos que reconocer la autoridad del Señor o de cierta persona, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Porque yo estuve investigando, estuve leyendo mucho acerca de esto en la palabra del Señor, y lo importante que es esa característica de que el Señor quiere que tengamos nosotros, que es la humildad, el ser humildes. Y el ser humilde es una cualidad que tiene una persona, creo que por definición es algo así, tendríamos que buscarla, pero es una cualidad que tiene una persona de ocultar sus virtudes, se podría decir. Porque el humilde sabe las cosas buenas que tiene o que hace, pero las oculta, las deja hacia un costado, y quizás le da la gloria a otra persona. Y eso es algo que los cristianos tenemos que tener, porque tenemos que darle toda la gloria al Señor, porque de Él provienen todas las cosas buenas. Vi que tenés Sí. A ver. La googleé. Bueno, dice que de humildad es cualidad de un humilde, así que busqué humilde y dice que no hace ostentación de sus virtudes. Claro. Que es inferior especialmente en la clase social, dice también como un segundo... Claro. Significado. Claro, pero quizás hoy nos detenemos en lo primero, ¿no? En lo que decías, que dice que no hace ostentación de sus virtudes. O sea, todos tenemos quizás virtudes, pero no hacemos alarde o ostentación de ellas. Y ahí hay una cualidad hermosa, que esa es la cualidad que el Señor tiene, porque la palabra del Señor nos dice, sean como yo, mansos y humildes, ¿verdad? Entonces el Señor
es humilde, de Él proviene la humildad. Y Él quiere que nosotros como iglesia, como cristianos, tengamos esa cualidad y que despojemos el orgullo, porque el orgullo nos aparta definitivamente del Señor, en todo sentido. El orgullo, en lo poco o en lo mucho, te aparta del Señor, porque el Señor está en contra del orgullo. Yo meditaba que en el principio el enemigo era un querubín y se rebeló frente a nuestro Dios. ¿Pero por qué se rebeló? Porque dejó entrar la iniquidad, y la iniquidad viene consigo con el orgullo. Dice que él quería ser como el Señor. Entonces ahí no vemos humildad, ahí no vemos un sometimiento ante una autoridad que es la autoridad del Señor, sino que vemos orgullo, vemos esa altivez que quiere ser más. Entonces el Señor destierra a los orgullosos, como lo hizo con el enemigo, y el enemigo quiere instalar esa semilla de orgullo en nuestros corazones, y tenemos que estar muy atentos a esto, porque dice la palabra del Señor que los humildes verán al Señor. Lo vamos a buscar. Dice el Salmo 69, verso 32, Nueva Biblia Viva, dice: los humildes verán a su Dios manifestándose a su favor. Con razón se alegrarán, cuantos buscan a Dios vivirán en gozo. Y qué tremendo es esta frase: los humildes verán a Dios. ¿Y dónde lo veremos al Señor? ¿En esta tierra? No. En Sión, en esa ciudad celestial, en esa Jerusalén celestial, en la que el Señor nos prometió. Entonces vemos que uno de los frutos de la humildad es ver al Señor, es llegar a estar con Él en los cielos. Entonces es tremendo, nos habla de una promesa de salvación. El Señor quiere que aquellos que se vayan con Él tengan ciertas cualidades. Una de ellas, que siempre hablamos, es la santidad, pero otra de ellas es la humildad. Y todo lo contrario de la humildad y todo lo contrario del reino de los cielos es la Babilonia también celestial, la Babilonia, que es aquella ciudad a donde van a parar aquellos que deshonran a nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos dice que Babilonia es la patria del orgulloso. ¿Qué te parece si vamos a Jeremías capítulo 50, verso 32? También la Nueva Biblia Viva es una versión muy, muy linda de la palabra, que dice: patria del orgullo, hablando de Babilonia. Patria del orgullo, tropezarás y caerás, y no habrá quien te levante, porque el Señor encenderá un fuego en las ciudades de Babilonia que consumirá cuanto hay en torno. Entonces vemos que Babilonia, la ciudad del enemigo, es a donde van a parar todos aquellos que sean orgullosos, porque es la patria del orgullo, la patria del orgullo. El orgullo pertenece a Babilonia. Entonces nosotros, que pertenecemos al reino de los cielos, no podemos tener orgullo en nuestro corazón. Tenemos que dejar que el Señor trate con nosotros y nos haga dóciles. Dice que Moisés era una de las personas más humildes y mansas en la tierra, pero sin embargo vemos que también en cierto momento golpeó una roca y no le agradó al Señor, porque hay un acto que fue quizás en un impulso, que no había nada de humildad en eso. Entonces al Señor no le agradó. Y si Él era una de las personas más mansas sobre la tierra, ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Las actitudes que tengamos, pero que el Señor nos libre de cometer errores por falta de humildad. Es tremendo, ¿no? Estaba leyendo un verso también que es hermoso y que todos conocemos, y la verdad que encontré una versión de la palabra del Señor, que es esta que estábamos mencionando, la Nueva Biblia Viva, que es hermoso este verso. Todos conocemos ese versículo en Mateo 18, en el verso 6, que dice que, hablando de los niños, ¿no? Que dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, y las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Todos conocemos ese verso, pero mirá, si revisamos la Nueva Biblia Viva, dice Mateo 18:6, dice: pero el que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe. Mirá vos lo que dice, en vez de que como la versión que todos conocemos, que dice que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice: pero el que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe,
mejor le sería que le ataran una roca en el cuello y lo arrojaran al mar. Entonces vemos que los niños tienen esa cualidad de humildad. Y el Señor dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Y esta versión dice, el que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe. Entonces vemos que la humildad viene de la mano con la fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces yo creo que la palabra es una y se explica con la misma palabra, ¿no? Como nos muestra que para obtener la salvación necesitamos la humildad que tienen esos niños, que es una cualidad de los niños y que va de la mano con esa fe que le agrada al Señor. Es tremendo, ¿no? Esa versión. Y por último quería compartirles un versículo en Proverbios 18, verso 12, también en la misma versión, que dice, primero viene el orgullo y luego el fracaso. Primero la humildad y luego los honores. Entonces vemos el orden en la palabra del Señor. Si tenemos orgullo en nuestro corazón, luego va a venir fracaso. No hay forma de que nos vaya bien con orgullo en nuestro corazón. Pero si primero viene la humildad, luego vienen los honores. Entonces yo creo que quizás tengamos que esperar para esos honores. Quizás no son en esta tierra, quizás son en la eternidad. O quizás sí en esta tierra el Señor nos honre, como a muchos de nosotros nos ha pasado, nos pasará. Pero primero tiene que estar la humildad. Pero la humildad es hermosa, hablarla y conversar y hablar acerca de la palabra de humildad. Pero quizás la humildad sea algo que no esté tan bueno. Porque hay veces que no nos gusta humillarnos, porque humildad y humillarse van de la mano también, ¿no? Quizás en nuestro corazón, haya un poco de altivez, haya un poco de orgullo, que todos tenemos orgullo y no querramos pasar por situaciones en las cuales tengamos que mostrar humildad por el que dirán o por muchas cosas, pero tengamos en cuenta que si primero viene la humildad, luego vienen los honores. Buiki, ¿vos qué pensás? Estaba pensando, bueno, creo que es un tema que es muy, muy común, ¿no?, en nuestra vida, porque creo que orgullo tenemos todos y a veces nos falta humildad, y si decimos que somos humildes significa que no somos tan humildes en realidad. Y necesitamos también, yo pensaba, ¿no?, porque siempre nos enseñan que hay que ser humildes para ser exaltados, pero si somos humildes con el fin de ser exaltados, entonces tampoco está bien. Entonces hay que ver un poco también con qué fin buscamos ser humildes. Discúlpame que te interrumpa, pero es justamente eso también importantísimo, porque vos hablabas de lo que nos dicen y lo que sabemos que tenemos que hacer, pero la frase que a mí me llamó la atención y con la que arrancó todo esto es lo que el pastor dijo, que decía, Dios humilla a los que no son humildes voluntariamente. Entonces yo creo que también tenemos que tener eso de intenciones, revisar. Exacto, la intención de nuestro corazón, de no, porque bueno, hoy hablamos nosotros de esto, tengo que hacerlo así, sino que no, tiene que salir de nuestro corazón porque lo entendemos y lo comprendemos y se nos hace rema. Hay un versículo en Salmo 138, en el 6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Entonces creo que el Señor es el máximo ejemplo de humildad que tenemos, ¿no? Que Él, siendo Dios, siendo el más grande, como dice acá, se ocupó de nosotros al venir a esta tierra y dar su vida. Y yo creo que así es el ejemplo que tenemos de humildad. Uno como a veces piensa en alguien humilde y dice, ay, es alguien el calladito que nadie quiere, el que está ahí alejado. Tal vez no es eso, sino que es poder, como veíamos también la definición, ¿no?, que tiene alguien que tiene algo bueno pero no lo anda ostentando. Entonces el Señor fue ese ejemplo. El Señor vino y dio su vida por nosotros, y esa humildad que Él tuvo necesitamos tenerla, no buscar ser reconocidos por los demás, sino que el Señor sea el que nos reconozca, que sea Él el que se agrade de nosotros. Y veía un versículo también que me gustó, en el Salmo 37:11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Y acá también tiene algo también como que ver con lo que decía Matías, ¿no?, de que los humildes son aquellos que van a estar cerca del Señor cuando Él nos venga a buscar, cuando tengamos que presentarnos ante Él. Entonces es importante saber que necesitamos ser parte de esos humildes que van a poseer la tierra. Vamos a tener paz y vamos a tener prosperidad, como dice acá.
y necesitamos esa humildad para poder llegar. Y como también es el versículo no tan conocido de que el Señor dice que Él es manso y humilde, ¿no? Pero me gustó la Nueva Traducción Viviente. En el Mateo 11:29 dice: pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces vemos que hay que ser humilde para ponerse el yugo del Señor. Porque si también eso pasa, ¿no? Cuando somos orgullosos, yo pensaba, ¿no? En alguien que es orgulloso, lo único que le importa es él mismo. Por eso el Señor tampoco le agrada a la gente orgullosa, porque está todo el tiempo uno pensando en uno mismo, que nunca le damos la razón a los demás. Y ponemos como a nosotros mismos y nuestra opinión en primer lugar y nos dejamos de lado al Señor. Entonces necesitamos esa humildad para reconocer que el Señor es lo mayor para nosotros. Y también, porque también está la otra de que mucha gente dice: no, yo solamente me inclino ante el Señor, claro, y yo solo respeto al Señor. No, también, no reconocen autoridades acá. Exacto, entonces tenemos que reconocer autoridades en nuestros pastores, en los padres mismos, en la familia. Hay diferentes autoridades y lo primero, si no respetamos a alguien y no tenemos autoridad de alguien que podemos ver, mucho menos del Señor, ¿no? Que no lo podemos ver, porque tal vez nos tomamos la libertad y decimos: bueno, hago lo que yo quiero, pero no, en realidad el Señor siempre nos está mirando y observa si nosotros respetamos la cobertura que nos dio y si nosotros no somos orgullosos, y así vamos a estar cerca del Señor. Entonces, para ponerse el yugo del Señor necesitamos tener esa humildad que Él tiene. Y tal vez nos preguntamos, ¿cómo lo obtenemos? Acá dice el Señor: déjenme enseñarles. Entonces el Señor nos va a enseñar. Si nos acercamos con predisposición, como decía, ¿no?, esa frase, que es algo voluntario, alguien que es humilde porque de verdad quiere ser humilde, entonces el Señor nos va a enseñar. Y pedirle al Señor ayuda, ¿no? Primeramente siempre necesitamos pedirle al Señor ayuda para que nos enseñe a ser de esos humildes que van a poseer la tierra. Amén, qué bendición, ¿no? El tema de lo que hablaba, ¿no? De la humildad, de ser humilde. Y pensaba así como decía Matías al inicio, que claro, uno cuando dice es humilde, piensa en, bueno, soy el pobrecito, soy la víctima, soy aquel a quien no sé, menosprecian, y quizás no. El ser humilde es una cualidad, como decía Matías, y una cualidad la puede tener una persona, o sea, no hace falta, a lo que me refiero, no hace falta que estés mal vestido, ¿no? Como un zaparrastroso, sin bañarte, sin perfumarte, no, para que digan de vos que sos humilde. No, al contrario, ¿no? Tenés que, por más que vos te vistas bien y te perfumes, no dentro de nuestras posibilidades, y te bañes, hay que bañarnos, que se vea de nosotros que somos personas humildes, pero no por fuera, por lo que se vea estéticamente, sino por nuestro corazón, por lo que hay en nuestro corazón, porque es una cualidad que tuvo el Señor, y como decía Vicky, ¿no? Que hay que aprender del Señor. Y yo pensaba en ese versículo que leyó Vicky, que dice que al altivo lo mira de lejos, ¿no? Se mantiene distante de los orgullosos, decía en esa otra versión. Y yo siempre pensaba en ese versículo, claro, cuando nosotros quizás sentimos que el Señor está distante, que no nos habla como siempre, que no nos responde como siempre, quizás es porque estamos actuando como orgullosos y el Señor nos está mirando de lejos, ¿no? A veces nos enfocamos en la otra parte, ¿no? Que el Señor nos va a hablar, nos va a escuchar, y el que es orgulloso no, se va a mantener lejos, lo va a mirar de lejos. Pero a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y a veces decimos: bueno, Señor, no te siento, bueno, Señor, no siento que me escuches o que me hables, ¿no? Que me contestes, que me respondas. Y quizás es porque estamos actuando como orgullosos y el Señor nos está manteniendo distantes, nos está mirando de lejos. Y creo que es para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y miraba dos cosas hermosas, dos cualidades, dos bendiciones por ser humilde. Y en el Proverbio 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Dice: y a los humildes dará gracia. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo esta bendición que nos daba el Señor. A los humildes Él va a dar gracia, ¿no? A los que tienen esa cualidad de la humildad, Él nos va a bendecir con la gracia del Señor. Y la gracia es salvación, la gracia es inmerecida, la gracia es una puerta tan linda que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y en el Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y no quiere decir que te vas a hacer hermoso porque seas humilde, pero sí, de alguna manera sí, no estéticamente, no físicamente, sino en el interior, ¿no? Jehová tiene contentamiento en su pueblo, dice.
y a los humildes hermoseará con la salvación. Y qué lindo, ¿no? Que se vea de vos, no personas naturales, no con ojos naturales, sino en lo espiritual, que se diga, bueno, Él es un hijo de Dios salvo. En Él veo la hermosura de la salvación, en Él veo la gracia, ¿no? Yo creo que eso es lo lindo de ser humildes ante el Señor, de tener esta cualidad de la humildad. Este ha sido el tema del día, la verdad que para mí fue una bendición, espero que lo haya sido también para cada uno de ustedes. Dos, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. Una bendición el tema que compartimos recién, ¿no? Todo lo que hemos compartido, las secciones, fue de gran bendición para cada uno de nosotros y también espero que haya sido de bendición para ustedes, pero bueno, el tiempo pasa y nos tenemos que ir. Pero antes quiero decir la adivinanza como por última vez y decir a algunos de los que estuvieron respondiendo a través de Instagram, porque me parece que no dijimos el Instagram. En las redes sociales. Sí, que es Cuenta Regresiva Radio, tanto en Facebook como en Instagram nos puedes buscar. Y la adivinanza era: encerrados y amarrados, igual hemos cantado. Mientras tanto, el poder de Dios por terremotos se ha mostrado. ¿Quiénes éramos? ¿Ustedes lo saben? Sí. Yo lo sé, sí. Quiero decir que cuando Vicky la estaba armando me la dijo y yo la saqué enseguida. ¿O no, Vicky? Que no miento. Martina, respóndenos correctamente la adivinanza del día de hoy. Bueno, hablaba de Pablo y Silas, ¿no? Si no me equivoco, en Hechos 15, 16, por ahí puede ser, relata la historia, ¿no? Que estaban encerrados en la cárcel y que se pusieron a cantar a medianoche y se abrieron las puertas de las cárceles. Y bueno, pim pum pam, ya todos conocemos el fin. ¿Y por qué se abrieron? Por un terremoto que también estaba mencionado ahí también. Le mando un saludo a Ludmila, que estuvo diciendo también a través de Instagram. Un saludo a los que estuvieron respondiendo por ahí. Marina, bueno, Martina estuvo también. Ludmila, Eliam también. Le no es trampa, porque yo la adiviné también. Camila también. Bueno, Hugo también, siempre que están ahí comunicándose. Bueno, si tal vez no la sacaste esta vez, la próxima seguramente tengamos verdadero o falso, puede ser trivia. Hay que seguir participando. Lo bueno es que cada semana tenemos algo nuevo, así que si te equivocas en una, siempre hay otra. Exacto. Lamentablemente estamos llegando al fin del programa, Marti. Estamos llegando al fin. No sé si querías decirnos algo más. No, quería agradecer a todos los que se han comunicado a lo largo del programa, que nos dejaron su mensaje, a cada hermano, cada familia, que siempre son fieles oyentes de Cuenta Regresiva. Muchas gracias a todos y bueno, yo me despido por mi parte. Le mando un abrazo grande a Nelson, que es parte del equipo, y nos reencontramos el próximo viernes. Nos vamos, la verdad que fue una bendición. Les mando un saludo a todos los que estuvieron, también a los que tal vez lo vean más tarde, lo pueden volver a ver por la misma página, Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Nos reencontramos el viernes que viene, mañana sábado a las 13 horas. Tenés un lindo programa también por esta plataforma, por esta misma página. Buscá a las 13 horas, dijimos, mañana sábado. Vale la pena, es una bendición. Un programa de los jóvenes también de la Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Que Dios te bendiga, nos reencontramos el viernes que viene.